Bien, muy buenas tardes. Entonces, comenzamos el seminario del día de hoy. Los saludo a Óscar Saravia de la Asociación Civil Compras Estatales. El seminario del día de hoy es responsabilidad en las contrataciones del Estado y es el segundo seminario que estamos realizando a partir de julio de este año, que hemos retomado nuestros seminarios virtuales gratuitos. El primero de ellos fue cómo venderle al Estado exitosamente, que espero que algunos de ustedes hayan podido participar. Y este seminario que estamos programando ahora, responsabilidad en las contrataciones del Estado. El siguiente seminario va a ser corrupción en las contrataciones del Estado, que posiblemente se programe para el próximo viernes. Estamos terminando el material. La idea de estos seminarios es transmitirle nuestros conocimientos, experiencias a lo largo de los 18 años que tengo yo trabajando en ventas al Estado, tanto el sector público como el sector privado, ¿no? Para tratar de contribuir a que las empresas le vendan de manera exitosa al Estado, ¿no? Porque a veces tenemos ideas equivocadas de que una venta al Estado es lo mismo, por ejemplo, que vender al privado, ¿no? Y no es así. Venderle al Estado definitivamente que no es lo mismo que venderle a un privado, porque en una venta al Estado estamos manejando fondos públicos que no nos pertenecen a nosotros ni le pertenece a la entidad pública que tiene a su cargo el uso de ese dinero, ¿no? Esos fondos públicos nos pertenecen a todos nosotros. Entonces, por tanto, esos fondos públicos tienen que ser cautelados, tienen que ser usados de manera eficiente, ¿no? Para que puedan ser, pues, servir para los propósitos para los cuales son empleados, ¿no? Que tengamos pues mejores infraestructuras, mejores servicios de salud, educación, ¿no? Etcétera, etcétera, de justicia, ¿no? Entonces, para ello es importante que estos fondos sean usados correctamente y existen pues normas, directivas, principios, procedimientos que regulan todos esos procesos de contratación pública con el fin de que se cumpla la finalidad pública de la contratación. Entonces, toda vez que, como les digo, son fondos públicos, requieren ser cautelados y están sujetos a ciertas normas, principios, ¿no? Directivas, etcétera, etcétera, un vasto documentos que regulan estos procesos de contratación pública, ¿no? También el proveedor del Estado debe conocer y debe saber, ¿no? Que si va a participar o si ya está participando en negocios con el Estado, podría eventualmente asumir hasta 3 tipos de responsabilidades, ¿no? En una venta al sector público se pueden presentar hasta 3 tipos de responsabilidades, que pueden ser de tipo administrativas, con una suspensión, inhabilitación o multas, que puede ser responsabilidad de tipo civil, como son penalidades en la ejecución del contrato, ejecución de garantías, afectación de seguros, ¿no? O un resarcimiento por daños a la entidad pública o a un tercero cuando las prestaciones no son las adecuadas, ¿no? Y finalmente puede haber una responsabilidad de tipo penal, que ya acá estamos hablando pues de penas de cárcel, ¿no? Entonces, eh, tengamos en cuenta, esto es lo que queremos transmitir el día de hoy, y vamos a hablar un poco más ampliamente de cada uno de estos temas, ¿no? Para que nosotros estemos preparados, ¿no? Y sepamos que venderle al Estado requiere, ¿no? De cierto cuidado. Si bien es cierto, nosotros tenemos un servicio que se llama Licita Fácil, ¿no? En realidad no es fácil venderle al Estado, pero si hemos llamado, si tenemos esa denominación, es porque nosotros tratamos de hacerlo fácil para ustedes, ¿no? Eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como asesores en contrataciones del Estado para el sector privado es tratar que una venta al sector público se haga más fácil, ¿no? Porque, como les explico, pues requiere pues de ciertos conocimientos, cierta especialización, que lo que va a necesitarse, ¿no? Es que ustedes cuenten con conocimientos, ¿no? Y asesoría que les permita eventualmente no incurrir en ninguna de estos tipos de responsabilidades, ¿no? Y como les digo, ya sea administrativa, civil o penal. Las responsabilidades administrativas están normadas en la ley de contrataciones del Estado o la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Las que podrían incurrir, ¿no? Y son conductas que pueden ser sancionadas de manera administrativa, ¿no? Por un tribunal administrativo, ¿no? Y estas infracciones están sujetas pues a un procedimiento y pueden determinar eventualmente una sanción o una multa.
La responsabilidad de tipo civil son aquellas que tienen que ver con la obligación de resarcir algún daño que se ha ocasionado a la entidad pública, ¿no? Una responsabilidad de tipo contractual, de reparar el daño que se ha causado, ¿no? O una responsabilidad también de tipo extracontractual. Por un monto equivalente al daño ocasionado, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, reparaciones civiles, ¿no? Afectación de pólizas de seguro, ¿no? Ejecución de garantías, ¿no? O sea, todo eso puede implicar, son los que llamamos responsabilidad civil, y lo que van a hacer es que el negocio que yo pensaba hacer, o sea, algo que también nosotros le decimos a nuestros clientes cuando trabajamos con ellos y cuando dictamos el seminario de cómo venderle exitosamente al Estado, les decimos que no es bueno celebrar cuando a mí me adjudiquen la buena pro, porque luego de que yo me he esforzado tanto para hacer mi propuesta, presentarla, me evalúen y firmar contrato y ganarme la buena pro, podría darse situaciones como por ejemplo que no logre firmar el contrato, o que también habiendo firmado el contrato, luego en la ejecución del contrato se presenten circunstancias que determinen que ese negocio no sea bueno, ¿no? Como les decía, que me apliquen penalidades, que me ejecuten una fianza, que me resuelvan el contrato, que declaren nulo el contrato, que me afecten pólizas de seguro, etcétera, etcétera, que a la final de cuentas lo que van a hacer que el negocio, si es que yo pensaba ganar 10 o 15 o 20% de utilidad, se convierta en uno, o de repente hasta cero, o de repente hasta pierda plata y no sea un buen negocio, ¿no? Por eso es que es importante que conozcamos de todo esto. Y ahí vienen pues las responsabilidades de tipo civil, que van haciendo que mis márgenes de utilidad se vayan reduciendo, ¿no? Y la responsabilidad de tipo penal son aquellas que pueden determinar alguna afectación a la libertad de la persona, ¿no? Con pena de cárcel por haber cometido algún ilícito penal, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que existen tres tipos de responsabilidades: administrativas, civil y penal. Ahora, los procedimientos de contratación pública en nuestro país, ¿no? Por cuestiones procedimentales y legales, se han dividido en tres fases. Tenemos la fase de actos preparatorios, la fase del procedimiento de selección en sí, que es donde se va a elegir a la empresa con la que se va a contratar, y la fase de ejecución contractual. ¿Ok? Tengámoslo claro, tres fases: actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución del contractual. ¿Y esto por qué se los digo? Porque en cualquiera de estas tres fases se pueden presentar estas situaciones de las cuales les estoy hablando. O sea, no necesariamente la responsabilidad de un proveedor va a estar en una determinada fase. En cualquier fase se puede presentar eso, ¿no? Por ejemplo, las fases de actos preparatorios tienen que ver con la determinación de la necesidad de la entidad pública, la elaboración de las especificaciones técnicas, los términos de referencia, requerimientos técnicos mínimos, el estudio de mercado, etcétera, ¿no? Esas son las fases de actos preparatorios. Entonces, podría ser que, por ejemplo, que alguna empresa le digan, oye, preséntame una cotización para determinado bien que yo pienso contratar, pero yo le envío esa información y envío ahí información inexacta o falsa, ¿no? O me pongo de acuerdo con otro proveedor y le digo, oye, presentemos los dos juntos nuestra cotización, tú presentas con 100 y yo presento con 95, ¿no? Entonces, desde ahí se van presentando situaciones que pueden ir determinando responsabilidad del proveedor, ¿no? Afectación a la libre competencia, o colusión, etcétera, etcétera, ¿no? O presentación de información inexacta o falsa. O sea, desde este momento los actos preparatorios se pueden presentar estas situaciones, o como por ejemplo, ¿no? Que me llame el funcionario público y me diga, oye, ya, tú mismo tráeme las cotizaciones, que es algo que suele suceder, ¿no? Entonces, cuando se hace una revisión de los documentos, viene la Contraloría, viene la Fiscalía, ¿no? El órgano de control interno, y comienzan a revisar los documentos de estos actos preparatorios, es muy fácil darse cuenta que existen o que se presentan documentos similares, ¿no? Que todos tienen la misma forma, el mismo tipo de letra, la misma estructura del documento, y uno se da cuenta de que eso ha sido elaborado por una misma persona. Entonces, desde ahí se van presentando situaciones que pueden ser sancionables de tipo administrativo, de tipo civil o de tipo penal, ¿no? En la fase de procedimiento de selección también
O sea, ahí también se pueden presentar. A elaborar las bases, por ejemplo, ¿no? También existe pues la mala práctica de que algunos funcionarios o miembros del comité de selección le solicitan a los proveedores que los ayuden a elaborar las bases, ¿no? Lo cual no es correcto, ¿no? Yo no le puedo estar pidiendo a un proveedor, oye, tú dame las bases, tú pásame las bases, o tú pásame tu término de referencia, o tú dime cómo voy a calificar tu oferta. Eso no se puede hacer y no lo podemos permitir, ¿no? Entonces, desde ahí estamos ya entrando en situaciones que pueden determinar algún tipo de sanción. En el registro de participantes también, ¿no? Participantes que se inscriben y nunca se presentan, ¿no? Para manipular, para hacer un poco restringir la competencia. En la etapa de formulación de consultas y observaciones también, ¿no? O sea, en todas estas fases se pueden ir presentando situaciones que en la presentación de ofertas también, ¿no? Presentan ofertas, se ponen de acuerdo los proveedores para presentar ofertas de manera conjunta, ¿no? Evaluación y calificación de ofertas también. Se dan casos, por ejemplo, que el comité de selección le dice a un proveedor, oye, ya tú encárgate y tú evalúas las ofertas, ¿no? Lo que les cuento realmente son situaciones que se presentan en la vida real y que nosotros, en nuestro tiempo que hemos asesorado a entidades públicas, y ya no lo hacemos, hemos tomado la decisión desde el año 2018 en ya no asesorar entidades públicas, porque lamentablemente nos hemos dado cuenta que no hacen caso, no quieren aprender y no quieren cambiar, por más que nos esforzamos. Entonces, las situaciones que yo les cuento el día de hoy, que yo les digo el día de hoy, que lo que les voy a decir más adelante, son situaciones que hemos visto, ¿no? Casos en que se le dice al proveedor, oye, ya llévate tú las ofertas y mañana me las traes tú y tú mismo evalúas y califícalas, ¿no? O sea, todo eso lamentablemente se presenta en nuestro país. Y en la fase de ejecución contractual también se pueden presentar situaciones que pueden determinar responsabilidad. Por ejemplo, me adjudican el contrato y yo no presento los documentos para la firma del contrato. Entonces, si yo no presento esos documentos para la firma del contrato, ¿no? Me van a quitar la buena pro y me van a enviar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que me sancionen, porque una de las causales de sanción del tribunal son justamente eso por no haber suscrito el contrato, ¿no? O si yo no entrego los productos con la calidad de vida, también, ¿no? Me pueden resolver el contrato, me pueden aplicar penalidades, me pueden denunciar por incumplimiento de contrato, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que pueden suceder. Eh, por ejemplo, también la falta de pago de la entidad es algo que tenemos que prever y que va a terminar, ¿no? Que si yo tengo una fianza de garantía y cumplimiento, por ejemplo, y la entidad pública no me paga, quiere decir que el contrato todavía sigue vigente, yo tengo la obligación de ir renovando esa garantía y eso va afectando pues mi margen financiero y mi utilidad, ¿no? Porque tengo que pagar más, tengo que cubrir más gastos por la renovación de una fianza porque la entidad no me está pagando a tiempo, ¿no? O que me apliquen penalidades en el contrato o que de repente yo requiera una ampliación de plazo y la entidad, y presenté mal mi ampliación de plazo, no la hice de acuerdo a lo que se ha normado, y la entidad me deniegue esa ampliación de plazo y por tanto esté sujeto a penalidades, ¿no? Que eventualmente inclusive podrían determinar la resolución del contrato, porque la norma establece que si a mí yo llego a acumular el 10% del monto del contrato en penalidades, la entidad pública puede resolver el contrato. Entonces, son situaciones que se suelen presentar, ¿no? En la etapa de ejecución del contrato y que yo tengo que conocer y saber antes de presentar un determinado proceso de selección y contar, como les digo, con el asesoramiento correspondiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una idea, en las bases de los procesos de selección sale en el capítulo 1, ¿no? En la sección específica, la fuente de financiamiento del procedimiento de contratación. Si yo veo que la fuente de financiamiento, por decir, es recursos directamente recaudados y yo indago un poco sobre esa entidad pública y me doy cuenta que no es una buena recaudadora, como por ejemplo lo son muchos municipios, ¿no? Que más trabajan con recursos determinados, pero son muy malos recaudando ingresos propios, ¿no? Entonces yo veo ahí cierto riesgo a que a mí me paguen. Ahora, si veo una fuente de financiamiento, recursos ordinarios o recursos determinados, sí sé que son buenas fuentes de financiamiento. Otro caso que, por ejemplo, me llamaron la semana pasada,
si yo veo recursos ordinarios, ¿no? Los recursos ordinarios tienen que ser gastados en el ejercicio presupuestal, pero si esos recursos ordinarios no se gastan y no se comprometen en el ejercicio presupuestal, se tienen que revertirse al Tesoro Público y luego hacer todo un procedimiento para que el MEF los devuelva a la entidad pública, ¿no? Entonces, esas situaciones yo tengo que conocer y si no las sé, por ejemplo, en noviembre o diciembre sale un proceso y yo lo gané, pero yo no me di cuenta o no sabía, ¿no? que es con recursos ordinarios, ¿no? Llega diciembre y no firmo contrato y recién firmo contrato en enero, ya es al no haber afectado esa partida presupuestal a la entidad pública, esos recursos ordinarios pueden ser revertidos al Estado, ¿no? Perdón, al MEF. Entonces, el riesgo de poder cobrar ese dinero es un poco complicado y más difícil, ¿no? U otra situación, ¿no? La ley de mandato final de las autoridades públicas, que cuando son periodos de elección, ¿no? Ellos no pueden comprometer recursos que van a ser pagados en el siguiente ejercicio presupuestal, ¿no? Están prohibidos. Entonces, cuando hay cambio de gestión, suele suceder estas cosas, ¿no? Un proveedor gana un proceso de selección y viene luego la siguiente entidad, el siguiente alcalde, por decir, y ya se niega a hacer los pagos, se niega a suscribir el contrato, le busca la sin razón para resolver, para anular ese procedimiento de selección, etcétera, etcétera. Son cosas, lo que yo les cuento son cosas que suceden, pero que ustedes tienen que conocer, ¿no? Porque como les explicaba, ¿no? Si bien es cierto, repito, nuestro lema es licita fácil, en realidad no es fácil si ustedes no tienen los conocimientos, la experiencia y el asesoramiento correspondiente para que esto sea realmente fácil. Y ese es nuestro trabajo y ese es parte de lo que hacemos el día de hoy, ¿no? Transmitirles a ustedes conocimiento, inquietarlos a ustedes para que aprendan, para que lean, para que conozcan, para que pregunten, para que consulten y para que contraten los asesoramientos correspondientes y no estén pues eh, sujetos a que pueda suceder alguna de estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que una de las responsabilidades es las de tipo administrativas y en este caso las sanciones administrativas están previstas en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Una de estas sanciones es una multa. O sea, el Tribunal de Contrataciones del Estado puede sancionar a mi empresa con una multa del 5%, como mínimo del 5%, ¿no? Hasta el 15% de la oferta económica o del contrato, según corresponda, y que no puede ser esta multa menos a una UIT. Estas multas se aplican para los literales A, B, D, E, K, L, M y N, que están en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, que lo vamos a ver en un momento. Y luego viene la sanción de tipo administrativa con inhabilitación temporal de 3 a 36 meses, ¿no? Prohibido de contratar con el Estado, ¿no? Por resolución del contrato, no servicios ocultos, información inexacta, etcétera, etcétera, que están previstos en el literal C, F, G, H, E, I. Y en caso de reincidencia en la infracción prevista en los literales M y N. Y una sanción con inhabilitación temporal no menor de 36 meses ni mayor de 60 meses por presentación de documentos falsos o adulterados. Y también puede haber una inhabilitación definitiva de mi empresa, ¿no? Cuando esta tiene más de 2 sanciones que sumen más de 36 meses en los últimos 4 años o cuando reincida en presentar documentos falsos o adulterados. ¿Okay? Entonces, las sanciones de tipo administrativas a las cuales podría estar sujeta mi empresa son estas que estamos viendo ahorita, ¿no? Una multa, una inhabilitación temporal o una inhabilitación definitiva. El literal A del artículo 50 es, por ejemplo, desistirse o retirar injustificadamente mi oferta. O sea, si yo presento mi oferta, no me puedo desistir, tengo que continuar y tengo que firmar el contrato. Incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar los acuerdos marcos. Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley. Existen impedimentos en la norma que me dicen cuándo no se puede contratar con el Estado. Subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad o en porcentaje mayor al permitido. O sea, una subcontratación tiene que ser autorizada por la entidad, tiene que estar prevista en las bases y en las bases tiene que haberse establecido cuál es el porcentaje máximo de esa subcontratación, para qué sección del contrato o de la prestación se va a subcontratar y el subcontratista tiene que tener registro nacional de proveedores.
Si alguna de esas situaciones no se presenta, no se cumplen, sencillamente va a haber una sanción de tipo administrativa. Otra sanción de tipo administrativa es incumplir la obligación de prestar los servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra. O sea, cuando el residente o el supervisor de obra no está a tiempo completo en la obra, puede ser sancionado. Ocasionar que la entidad resuelva el contrato, incluidos los acuerdos marcos, siempre que dicha resolución haya quedado consentido vía firme en conciliación arbitral, ¿no? O sea, cuando la entidad resuelve el contrato, yo me puedo ir a una conciliación o arbitraje. Y si en esa conciliación o arbitraje queda firme la resolución del contrato, la entidad pública va a notificar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inhabiliten a mi empresa. No proceder al saneamiento de los vicios ocultos. La norma establece que un plazo mínimo de responsabilidad por vicios ocultos, que lo vamos a ver más adelante, y si yo en ese plazo que todavía está vigente, mi responsabilidad por vicios ocultos, no procedo a sanear los vicios que ha advertido la entidad, también puede el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionar a mi empresa. Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que debe ejecutarse con posterioridad al pago, por ejemplo, las prestaciones accesorias, presentar información inexacta a las entidades. Esta es la más común, ¿no? Y da pena decirlo que el Tribunal de Contrataciones del Estado, en nuestra opinión, no tenemos el dato exacto, pero creemos de lo que vemos que por lo menos el 80% de casos que resuelve el tribunal son por prestación de información inexacta o falsa, ¿no? O son procedimientos sancionadores, y un 20% es el 80% de casos que ve el tribunal son procedimientos sancionadores, y el 20% más o menos son por recursos impugnativos o apelaciones en un proceso de selección. Entonces, la carga laboral del Tribunal de Contrataciones del Estado en la actualidad es mucho más de procedimientos sancionadores, y de estos me atrevería a decir que por lo menos el 50% son por presentación de información inexacta o falsa. Entonces, no estamos hablando pues de algo que no es importante. Es muy importante que lo conozcamos y que tengamos cuidado con lo que hacemos en unas ventas al sector público. Otra causal de sanción administrativa es presentar documentos falsos o adulterados. La diferencia entre información inexacta y falso es que la información inexacta es cuando en el documento que yo presento, por ejemplo, digo, mi ingeniero residente trabajó 6 meses en esta obra, pero en realidad no trabajó 6, trabajó 3 meses. Eso es información inexacta, algo que no es concordante con la realidad, que es incongruente con la realidad o con la verdad. Mientras que un documento falso es cuando yo adultero un documento o en otras palabras lo falsifico, ¿no? Por ejemplo, agarro un certificado, un diploma, un título de algo y le cambio el nombre. O, por ejemplo, a mí me piden que sea ingeniero civil, pero yo tengo un título de arquitecto y saco fotocopia y encima pego ingeniero civil en lugar de arquitecto. Eso se llama falsificación o adulteración de documentos, ¿no? Eso es presentación de documentos falsos, que está penado con 36 meses como mínimo de sanción para contratar con el Estado. Y otra infracción administrativa que va a determinar también, que podría determinar la sanción de mi empresa, es suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, o suscribir contratos por montos mayores a la capacidad de libre contratación para el caso de consultorías de obras. Entonces, estas son las infracciones de tipo administrativa. Luego hay otra: perfeccionar el contrato luego de notificar en el sistema electrónico de Contratación del Estado la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de contratación pública. O sea, el OCE en su función de supervisión de las contrataciones públicas puede eventualmente en él se hace notificar que ese proceso de selección está suspendido. Y si a pesar de que ese procedimiento de selección ha sido suspendido por el OCE, yo suscribo el contrato, ¿no? Esto es causal de inhabilitación. Por eso que una de las recomendaciones que hacemos a nuestros clientes y a las personas que han participado en el primer seminario de cómo venderle exitosamente al Estado, es hacer seguimiento en el SEACE de mi procedimiento de selección. Quiere decir que si yo me inscribo en un proceso de selección, estoy interesado en ese proceso de selección, yo todos los días tengo que ingresar al sistema para ver si es que existe alguna notificación, porque podría darse el caso que el OCE haya enviado una notificación de ese proceso de selección y yo no lo sepa, nunca me enteré y continúe y firme contrato, ¿no? Y si yo firmo contrato y este proceso ha sido suspendido por el OCE, sencillamente, como dice el literal L del artículo 50, a mí me van a sancionar.
Otro tipo de infractores, formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con comisiones de eficiencias o información equivocada, ¿no? Este para el caso de elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión, ¿no? Cuando esto uno no trabaja de manera eficiente estos tipos de documentos, ¿no? También podría ser tipo de sanción. Y el literal N y último ya del artículo 50 es presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de solución de consultas u observaciones, ¿no? O sea, en otras palabras, hacer consultas o observaciones maliciosos o manifiestamente infundados, ¿no? O sea, con el fin de dilatar el proceso, ¿no? O no obtener un fin legal, sino manipular, fastidiar, entorpecer el proceso de selección, ¿no? Esto de acá también puede ser sancionado. El artículo 12 de la ley, del reglamento de la ley de contratación del Estado, ¿no? También establece situaciones que pueden afectar la vigencia de inscripción y retiro temporal del RNP. Uno de los requisitos para venderle al Estado es contar con Registro Nacional de Proveedores vigentes. Es el primer requisito, ¿no? Para poderle vender al Estado, tener mi Registro Nacional de Proveedores vigente y en el capítulo de aquello que se está convocando, ¿no? Si se convoca bienes, yo tengo que tener mi Registro Nacional de Proveedores para bienes. Si se convoca para servicios, tengo que tener mi Registro Nacional para servicios. Si es consultoría de obras, igual, y si es ejecución de obras, igual, ¿no? O sea, yo tengo que tener inscripción en el capítulo correspondiente del objeto de la convocatoria. Ahora, anteriormente el Registro Nacional de Proveedores había que renovarse cada año, o sea, todos los años había que renovar el Registro Nacional de Proveedores, pero en la actualidad los registros nacionales de proveedores son de vigencia indeterminada. Pero, ojo, esto señala el artículo 12 que el OCE puede suspender la vigencia de mi registro si es que el proveedor no ha cumplido con informar o actualizar su información, ¿no? En, la información de su registro de proveedores cuando el OCE se lo ha requerido, ¿no? O sea, él quiere decir que el OCE ha detectado que hay una omisión de actualización de información y le dice, oye, subsana, y si el proveedor no subsana, el OCE puede mandarlo a un procedimiento sancionador. O también puede suspender el registro cuando de la evaluación de la información financiera el proveedor resulte insolvente. Estas situaciones pueden determinar la suspensión de mi registro, y si yo tengo mi registro suspendido, sencillamente no puedo presentar mi oferta, ni puedo tampoco firmar contrato con el Estado. Entonces, ¿de esto qué significa? Que tenemos que tener cuidado que si, por ejemplo, yo cuando me registré en el registro de proveedores, presenté una información y esa información ha variado, yo tengo que actualizar esa información, ¿no? En el TUPA del OCE se establece cuáles son los formularios y los procedimientos para presentar esa información y tener actualizada esa información, porque si el OCE detectase que yo no la tengo actualizada, podría eventualmente incurrir en una infracción que determine la sanción de mi empresa. La norma actual también establece que en nuestra oferta nosotros tenemos que presentar la declaración jurada del artículo 52, en la cual yo como proveedor estoy declarando bajo juramento, ¿no? Estos 8 puntos que estamos viendo acá en la pantalla. Pero ¿qué es lo que qué responsabilidad puede determinar esto? Que si yo declaro esto y no cumplo, eso se llama presentación de información inexacta, ¿no? Entonces, esto de acá puede determinar la sanción de mi empresa, ¿no? Por ejemplo, yo digo acá, yo soy el 7, soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el procedimiento de selección. O sea, yo estoy diciendo, señores de entidad pública, todos los documentos que van en mi oferta son veraces. Y yo me hago responsable de la veracidad, que son veraces, que son verdad. Y si luego la entidad pública hace una verificación de todos sus documentos y determina que algo no es veraz, o sea, que algo es inexacto o es falso, sencillamente eso es motivo para que a mí me inhabiliten, porque yo estoy presentando una declaración jurada, ¿no? Donde digo que es verdad, pero no lo es. Entonces acá inclusive esto es un delito contra la administración jurisdiccional, que lo vamos a ver más adelante, ¿no?
Ya, por eso en las bases se presenta eso, tengamos cuidado, ¿no? Porque si no yo no puedo decir, no, yo no sabía, yo no conocía, porque acá también estoy diciendo en el numeral 4, digo, conozco las sanciones contenidas en la Ley de Condiciones del Estado y su reglamento, así como las disposiciones aplicables del texto único ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿se dan cuenta? Y también estoy diciendo que no tengo impedimento para postular al procedimiento de selección, o sea que he leído todos los impedimentos que están en el artículo 11, que son bastantes, ¿no? Y si yo tengo impedimento, ¿no? Por ejemplo, estos casos que hemos estado viendo de los familiares de los congresistas, ¿no? Se han presentado ofertas, ¿no? Y dicen que no tengo impedimento, pero el gerente de repente de esa empresa o el dueño de esa empresa es familiar de un congresista y está en curso en un impedimento, pero él dijo que no. Entonces, este es motivo también de inhabilitación, ¿no? Acá también en el numeral 5 estoy diciendo que participo en el proceso de decisión de forma independiente, sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, convenio con ningún otro proveedor y que conozco las disposiciones del decreto legislativo 1064, del decreto legislativo que aprueba la ley de reprensión de conductas anticompetitivas. Esto también lo vamos a saber más adelante, que ya las normas de contratación del Estado no se están vinculando con el decreto legislativo 1034, que es el que regula la reprensión de conductas anticompetitivas, ¿no? Porque se están dando muchos casos y ya se tiene identificado tanto Indecopi como el OCE, ¿no? De prácticas anticompetitivas entre algunos proveedores, ¿no? Entonces, se dan cuenta. Entonces, yo presento esta declaración jurada en mi oferta y si la estoy presentando, estoy diciendo de que yo me voy a hacer responsable por toda la información que está en mi oferta, ¿no? Y si algo no está bien, no es correcto y las cosas no se hacen de la manera adecuada, sencillamente a mí me van a sancionar, ¿no? Entonces, hemos hablado de tres tipos de responsabilidades, ¿no? La administrativa, que ya la hemos terminado hasta acá, la civil, que las hemos dividido como para poder, el estudio del día de hoy en penalidades, en garantías y en seguros, que también tiene que ver con daños, ¿no? Las penalidades pueden ser por mora, puede haber otro tipo de penalidades que son máximo 10% cada una de ellas y tienen que estar previstas en las bases y en el contrato. Las garantías, que son la garantía de fiel cumplimiento, la garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias y las garantías por adelantos. Y los seguros, porque en muchas bases o en muchas contrataciones me pueden a mí pedir pólizas de responsabilidad, no responsabilidad civil, de deshonestidad, daños y perjuicios, seguro complementario de trabajo de riesgo y seguro vida y de accidentes personales y otros seguros que podría solicitar la entidad pública, ¿no? Entonces, estos, como se dan cuenta, ya implican aspectos económicos, ¿no? Que si alguna de estas situaciones se van por una responsabilidad civil, lo que van a hacer es van a afectar el equilibrio económico financiero del contrato, ¿no? Entonces, como les decía yo, si yo pensaba ganar 20, si yo incumplo en algo de esto, ya no gano 20, de repente gano 10, o como les dije, gano 0, o al contrario, pierdo plata, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que conozcamos. El artículo 162 del reglamento de la Ley de Constituciones del Estado, por ejemplo, establece cómo se calcula la penalidad por mora en la ejecución del contrato, ¿no? Entonces, acá está la fórmula, cómo se va a calcular la mora. Quiere decir de que si mi plazo de entrega, por ejemplo, era 60 días, ¿no? Y yo no cumplo con esos 60 días por mi culpa, ¿no? O sea, yo incumplo injustificadamente, la entidad pública va a usar esta fórmula y va a comenzar a aplicar las penalidades hasta un máximo del 10% del contrato. Y si yo lograse acumular ese máximo 10%, la entidad tiene el derecho de resolverme el contrato. Y si me resuelve el contrato, me van a enviar a sanción. O sea, pierdo plata y aparte me pueden enviar a sanción con inhabilitación para contratar con el Estado por haber dejado que la entidad pública resuelva el contrato por la acumulación de penalidades. Y también existen otras penalidades, aparte de la demora, ¿no? Que se establecen en las bases del proceso de selección, donde hay unas tablas de penalidades, donde dice los tipos de infracción, cómo se va a calcular esa infracción y cómo se va a verificar esa infracción. No, que también estas penalidades pueden sumar hasta el 10%. Quiere decir de que puede haber
10% por penalidad de mora y 10% por otras penalidades. O sea, yo podría eventualmente en una mala situación, ¿no?, asumir hasta un 20% en penalidades, que a su vez determina la resolución del contrato. Y yo creo que con 20% nadie va a ganar plata si llega a suceder esto. O también hemos dicho que puede darse el caso de la ejecución de garantías, ¿no? Cuando yo firmo el contrato, la entidad pública está en el derecho de pedirme a mí una garantía de fiel cumplimiento cuando el contrato es por más de 100.000 soles. Y si yo presento una garantía de fiel cumplimiento e incumplo este contrato, ¿no?, la entidad pública va a ejecutar esa garantía, se va a quedar con ese monto de garantía y yo voy a perder plata, ¿no? Entonces ahí en el artículo 150, el numeral 155.1 del artículo 55 del reglamento de la Ley de Condiciones del Estado, se establece cuando la entidad pública ejecuta la garantía, ¿no? Que es, por ejemplo, el literal A dice que cuando el contratista no la renueve a tiempo, cuando se resuelva el contrato o cuando el contratista persiste a pesar de ser requerido, no cumpla con pagar el saldo en el acta de conformidad de la recepción de la prestación, en el caso de bienes y servicios, o la garantía por adelanto se resuelve cuando se declara resuelto o declara nulo el contrato y no se realiza la amortización o el pago. No, acá están previstas las 4 situaciones que la entidad pública pueda usar para eh, ejecutar las garantías que había presentado. Y como le decía también, en la ejecución, en la suscripción del contrato, que tiene que haber estado previsto en las bases, también se pueden haber señalado algunas pólizas de seguros que yo debo de presentar para la suscripción del contrato, que eventualmente podrían pues determinar que estas pólizas de seguro sean cobradas por la entidad pública y afecten mi situación económica financiera del contrato, ¿no? Y también el artículo 166, en su numeral 166.1, establece que si la entidad pública resuelve el contrato por causa imputable al contratista, ¿no?, puede solicitar indemnización por los mayores daños irrogados, ¿no? O sea, si la entidad pública eh, se va a ver afectada con mayores gastos, ¿no?, por esta resolución del contrato, esa entidad pública me puede pedir a mí que yo cubra esa diferencia, ¿no?, en una acción por daños y perjuicios, ¿no? El artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado establece también los plazos mínimos de responsabilidad del contratista por vicios ocultos, ¿no? Para el caso de ejecución de obras, por ejemplo, el plazo de responsabilidad por vicios ocultos es de 7 años. Para el caso de mínimo, porque las bases podrían decir más, pero lo mínimo que establece el reglamento son 7 años. Lo mínimo que se establece en el reglamento para el caso de bienes y servicios es de 1 año. Para el caso de elaboración de expediente técnico de obras es 3 años y para el caso de supervisión de obras la responsabilidad civil por vicios ocultos es mínimo de 7 años, ¿no? Quiere decir que una vez otorgada la conformidad de la prestación, existen estos plazos de responsabilidad adicional por cualquier vicio oculto que no haya sido determinado, ¿no?, al momento de emitirse la conformidad. Y también hemos estado hablando un poco de las afectaciones al derecho de la competencia, que esto, el Indecopi ha elaborado una guía eh, con la cual nosotros podemos ver ya ellos cómo han identificado algunas situaciones que pueden determinar esta afectación al derecho de competencia. Entre ellos ha determinado que puede tratarse de acuerdo de precios, que es un pacto entre competidores para ofertar un mismo precio de venta o acuerdo de precios mínimos, reparto de mercado, ¿no? Donde, por ejemplo, oye, ya esta es mi zona, tú no te metas acá, o este es mi cliente, tú no te metas con él y yo no me meto con el tuyo, ¿no? Se van repartiendo el mercado, o asociaciones colusorias que forman consorcios entre competidores para manipular el precio, o sea, los competidores extrañamente se juntan y forman un consorcio, ¿no? Y manipulan los precios, o sea, como les digo, el Indecopi, en los documentos que le estamos dejando, ahí está esta guía del Indecopi, y hemos sacado solamente extractos de esta guía, donde ya se tienen identificadas estos tipos de acciones o situaciones que afectan la competencia en las contrataciones públicas, ¿no? En la etapa preparatoria, por ejemplo, se ha detectado que
se presentan cotizaciones, como les decía yo, similares, muy iguales, ¿no? O retrasos coincidentes a solicitud de cotización, ¿no? O silencios o retrasos, o sea, le piden cotización a los proveedores y se ponen de acuerdo, oye, tú no presentes, yo solamente voy a presentar, ¿no? O son iguales, como decíamos en antes. En el registro de participantes también se ha detectado, ¿no? Que se registran participantes inusuales o que nadie se registra. Al momento de formular consultas y observaciones también se ha detectado que se presentan consultas y observaciones idénticas o similares o consultas y observaciones direccionadas para, ¿no? Para tratar de direccionar la contratación a un determinado proveedor, marca o servicio, ¿no? O también en la etapa posterior a la precalificación se desisten las empresas que han sido calificadas, ¿no? O existe descalificaciones inesperadas, alguien que nunca se pensó que iba a ser descalificado ha sido descalificado, o forman consorcios entre empresas precalificadas, ¿no? O sea, precalifican empresas y al momento de presentar las ofertas se presentan en forma de consorcio. Al momento de presentar las ofertas también Indecopia ha identificado estas situaciones que afectan a la competencia, que pueden ser ofertas económicas o técnicas idénticas con un mismo patrón definido. Lo que decía yo, uno compara los documentos y muy fácilmente se puede dar cuenta que han sido hechos por la misma persona, ¿no? Tienen el mismo tipo de letra, la misma forma, utilizan los mismos términos, el mismo orden, ¿no? Entonces, esto se identifica y se da uno cuenta de que son hechas por la misma persona, ¿no? Ofertas reiteradamente perdedoras o descalificadas, que se presentan, por ejemplo, siempre a los procesos de selección, se presentan siempre las mismas empresas, ¿no? Y casualidad siempre pierden las mismas. O son descalificadas las mismas y gana siempre una empresa, ¿no? Eso también ya está identificado. O subidas repentinas o inusuales de los precios ofertados, se ponen todos de acuerdo y suben los precios, ¿no? O al revés, ¿no? Reducciones repentinas o iniciales en los precios ofertados, o diferencias llamativas y sostenidas en los precios ofertados y precio ganador, ofertas y adjudicaciones que siguen un patrón geográfico, o sea, todas estas empresas siempre en el sur, estas siempre en el norte, claro, se están dividiendo el mercado, participantes que se retiran del procedimiento de selección o desisten de presentar su oferta, ¿no? Esto sucedía mucho, por ejemplo, cuando la subasta inversa no era electrónica, sino era presencial. Nosotros hemos sido testigos de que eh, íbamos a asesorar, cuando un tiempo asesorábamos a un municipio, ¿no? Llegábamos antes del acto público y encontrábamos fuera del salón donde se iba a realizar el acto público, encontrábamos 15 a 20 proveedores que tenían sobres y decíamos, caramba, va a haber competencia, bastantes proveedores, pero en un momento los veíamos a todos que estaban conversando, por ahí todos juntos conversando y riéndose, y cuando comienza el acto público no habían 15, sino habían solamente 2 o 3, porque todos los demás estaban ahí solamente para eh, recibir dinero del que tenía el control sobre el proceso, les daba 50, 100 soles y desaparecían, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces cuando la subasta inversa era presencial. O también se ha identificado rotaciones en el adjudicatario de la Buena Pro, ya tú ganas esta vez, yo gano después, así, o sea, se presentan y siempre son 3 o 4 empresas que se van rotando a la Buena Pro en los diferentes procesos que se presentan, ¿no? Consorcios inusuales, ¿no? Consorcios entre competidores, por ejemplo, ofertas con contenidos o formatos idénticos o similares, también ya lo hemos visto. Después de la adjudicación de la Buena Pro, también se identifica que el ganador subcontrata a sus 6 competidores, qué casualidad, ¿no? O sea, el que gana el proceso, el que tenía el control del proceso, ¿no? Llama a sus competidores y los subcontrata, claro, porque ya había quedado de acuerdo con ellos de que no se presenten. O sea, los competidores no se presentan y el que ganó, o se presentan, pero se presentan con precios altos, ¿no? Y el que gana, claro, para que no pierda, le dice, ok, yo te subcontrato, ¿no? O el ganador no firma contrato, también esto se ha visto muchas veces, sobre todo en subasta inversa también, que donde tienen que haber mínimo 2 ofertas, ¿no? Entonces gana uno con un precio muy bajo y luego no firma contrato y el otro que tiene el precio más alto se le tiene que adjudicar la Buena Pro, ¿no? Entonces también se ha dado esas situaciones. Eh,
Otras señales, dice, que tiene que identificar el Indecopi es contactos o reuniones sospechosas entre competidores, referencias a un acuerdo entre oferentes, instrumentos o recursos compartidos entre competidores. No existe estas formas que han sido detectadas por el Indecopi y que por ejemplo, ¿no? De lo que hemos hablado ahorita de situaciones que afectan a la competencia, ¿no? Nosotros en nuestro portal de noticias de compras estatales hemos publicado que el Indecopi, el Poder Judicial, ya confirmó una sanción a los centros de hemodiálisis por pactar precios en licitaciones de salud, ¿no? Acá lo podemos ver en nuestro portal de noticias de compras estatales, acá está. O sea, estos son los centros de hemodiálisis que Indecopi sancionó y acá están los que han cancelado su multa y quienes no. Estas son las sanciones que se han impuesto porque estaban manipulando los precios en los centros de hemodiálisis de Indecopi. Otra noticia que publicamos nosotros es que también el Poder Judicial confirmó la sanción contra el Colegio de Ingenieros del Perú por incurrir en prácticas anticompetitivas. También está publicado en nuestro portal de noticias, ¿no? O sea, el Poder Judicial confirmó la sanción, acá está, lo pueden ver ustedes. Y también, esta sí no lo hemos publicado porque como no tiene que ver con contrataciones públicas, sino esto ya es masivo, también el Indecopi confirmó sanción a Solgas, Limagas y Zgas por concertar precios del GLP, ¿no? Les ha puesto en total, dice, una sanción de 49.3 millones de soles, ¿sabes? Entonces, ¿para qué vamos a incurrir en estas situaciones si al final de cuentas esto tarde o temprano va a ser identificado y me voy a ver en situaciones que van a afectar no solamente mi economía, sino que podrían eventualmente derivar en una situación de tipo penal, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, con esto del abajato o del BSQ de la construcción? Tarde o temprano, señores, esto va a salir a la luz. Entonces, ¿para qué meternos a hacer este tipo de negocios que eventualmente pueden derivar en un tipo de responsabilidad? O, por ejemplo, ¿no? Los proveedores que dicen, ya, mira, no importa, sácale copia de ese documento y cháncalo encima y presenta el certificado que no tenemos y que nos están pidiendo. También eso, tarde o temprano se van a dar cuenta y se van a ver ustedes en una situación de un procedimiento sancionado en el tribunal que los van a inhabilitar. Entonces, debemos conocer esto. Si nosotros queremos hacer empresa, hagamos empresa de manera eficiente, de manera correcta y de manera responsable, para que no nos veamos en ninguna de estas situaciones de las que yo les estoy contando el día de hoy y que suceden. Otra cosa, miren, por si acaso, el Indecopi ha publicado el proyecto de lineamientos del programa de recompensas, que está planteando que se van a dar recompensas que pueden alcanzar hasta los 200.000 soles o hasta los 400.000 soles cuando colaboren con denunciar estos actos que afectan la competencia, ¿no? O también se está planteando el programa de clemencia que va a otorgar descuentos en las multas a los agentes involucrados en la infracción que colaboren en la investigación, ¿no? Entonces, se están generando herramientas, se están creando herramientas para controlar estas situaciones. Ya tenemos esta guía de la que les hemos hablado, que la tienen ustedes ahí en el módulo de documentos, ahí se las hemos dejado para que las puedan analizar y las tengan ustedes, y también les estamos dejando este proyecto de los lineamientos de programas de recompensas. Entonces, metámonos en la cabeza, por favor. Venderle al Estado requiere de actuar con responsabilidad, ¿no? ¿Ok? El artículo 14 de la Ley de Contrataciones del Estado establece la protección y promoción de competencia y prevención del delito. O sea, esto estamos hablando de que puede haber hasta delito en esto, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, cuando la entidad, el organismo superior de Contrataciones del Estado, OCE o el tribunal verifique la existencia de indicios de conductas anticompetitivas según un procedimiento de selección, ¿no? Dice que va a informar al Indecopi para que el Indecopi inicie un procedimiento administrativo sancionador contra las empresas responsables, ¿no? Y luego de esto, es más, porque la 23ª disposición complementaria final de prácticas esto es de la Ley de Contrataciones del Estado, de prácticas anticompetitivas, también establece que cuando el Indecopi determine una infracción de este tipo, ¿no? Que sea calificada como muy grave y esta sanción quede firme,
el OCE dice que va a proceder a inscribir a estos infractores en el registro de inhabilitados. O sea, fíjese, puede ser hasta dos sanciones, una sanción de Indecopi, que suele ser una multa, ¿no? Y una sanción del OCE cuando esta infracción es grave y ha quedado consentida, el OCE lo va a inscribir en un registro de inhabilitados por el plazo de un año. Entonces, ¿para qué hacer estas cosas? ¿Para qué meternos en problemas? Las bases de los procedimientos de selección y la normativa actual también ha incorporado el principio de integridad, que se ha incorporado recientemente a la Ley de Constitución del Estado, ¿no? Nosotros que la norma establece que en el procedimiento de selección, en todas las etapas, debemos actuar, ¿no?, de manera integral, evitando cualquier acto de corrupción, ¿no? Y también se ha incluido, ¿no?, que en los contratos se va a consignar una cláusula anticorrupción. Y también las propias bases señalan, hay una sección que dice, la segunda hoja dice que el deber de colaboración, ¿no? Eso está en las bases, que dice que la entidad y todo proveedor que se someta a estas bases, ¿no?, va a conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Constituciones del Estado, ¿no? Habla también del Indecopi, ¿no? O sea, acá de las prácticas anticompetitivas, donde se señala de que todos los que participan en estos procesos de selección tienen el deber de colaborar, ¿no? Que si alguien identifica algún tipo de estas acciones colusorias, fraude, corrupción, está en la obligación, ¿no?, de informar al OCE o al Indecopi, ¿no?, o a la Contraloría General de la República de este tipo de situaciones que podrían estar afectando la competencia o que podrían ser actos de corrupción. En el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado también se establece la nulidad del contrato cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento de contratista ante la autoridad competente nacional o extranjera se evidencie que durante el procedimiento de selección o para el personal del contrato, sus accionistas, socios o empresas vinculadas o cualquiera de sus respectivos directorios, funcionarios, empleados, asesores, etcétera, etcétera, no hayan, dice que hayan pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir o ofrecer en el futuro algún pago, beneficio indebido, dávido o comisión. O sea, estamos hablando pues de una coima, un soborno. Y esto va a determinar la nulidad sin perjuicio, o sea, no solamente la nulidad del contrato, ¿no?, sino dice sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiera lugar. O sea, cuando estamos hablando de responsabilidad de tipo administrativa, de tipo civil y de tipo penal, ojo, no implica que a mí yo solamente me voy a ser responsable de una de ellas. No, lo que la norma establece y lo que se puede presentar es que pueden confluir las tres. O sea, por una situación en la cual yo incurro en una infracción, podría determinar que haya una sanción administrativa, una sanción civil y una sanción de tipo penal, las tres juntas. O sea, caballeros y señoritas y señores que me escuchan y señoras, ¿para qué meternos en problemas? La cláusula 16ª de los contratos, de las proformas de contrato que se encuentran en las bases, también señalan que el contratista declara y garantiza no haber, lo que habíamos leído antes, directo, indirectamente, o sea, quiere decir de que si yo incumplo esta cláusula anticorrupción, sencillamente el contrato va a ser declarado nulo, ¿no? Y además dice, el contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta que tuviera conocimiento, a adoptar medidas técnicas, organizativas y o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y en la cláusula que hemos leído anteriormente puede determinar la resolución del contrato de pleno derecho, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar. O sea, nuevamente, pueden confluir las tres responsabilidades. Ahora, la ley del procedimiento administrativo general también establece o contempla el principio de presunción de veracidad, que también habíamos visto que en la declaración jurada que presentamos en nuestra oferta decimos que nos hacemos responsables por la versión de los documentos, ¿no? Entonces, los documentos que se presentan se presumen que tienen información veraz en función
a lo que establece el principio de presunción de veracidad de la ley del procedimiento administrativo general, que también está corroborado en el artículo 49 de la misma ley del procedimiento administrativo general. O sea, la entidad pública, cuando recibe los documentos que yo le presento en mi oferta, la entidad pública asume que todos los documentos son veraces, que la información que estoy presentando es veraz, presume. Pero el artículo 64 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece una obligación para la entidad pública que señala que una vez que la buena pro quede consentida, la entidad pública está en la obligación de verificar que la oferta que se ha presentado contiene información exacta y veraz, ¿no? O sea, si la entidad pública tiene la obligación, ojo, tiene la obligación de verificar que los documentos recibidos bajo el principio de presunción de veracidad sean verificados. O sea, la entidad va a cruzar información, le va a decir, señor, usted me presentó acá este certificado, por favor, ¿me puede mandar el original o me puede enviar copia del contrato legalizado y copia del recibo de honorario y copia del cheque que ha hecho para pagar ese profesional donde dice que ha trabajado en su empresa? O usted presentó de repente un certificado de trabajo de la empresa X y la entidad pública le va a comunicar a la entidad X, le va a mandar una copia de ese documento y le va a decir, empresa X, usted emitió este certificado, la información que contiene ese certificado es verdad, ¿no? O va a cruzar información con otras fuentes públicas de Internet, que puede ser Infoobras, el mismo SEACE, ¿no? Van a cruzar información para verificar que la documentación que yo estoy presentando en mi oferta es veraz, ¿no? Entonces, eso están obligados en hacerlo las entidades públicas, y si detectasen que hay algo incorrecto, sencillamente voy a se va a notificar, la entidad pública también está obligada a notificar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que se inicie un procedimiento administrativo general, ¿ok? Ahora, entonces ya hemos visto responsabilidad de tipos administrativa, responsabilidad de tipo civil, y ahora vamos a ver la responsabilidad de tipo penal, que ya vienen a ser los delitos, ¿no? Y entre estos vamos a hablar el día de hoy solamente de estos, de la colusión, del cohecho, de la negociación incompatible, de delitos contra la función jurisdiccional y el delito contra la fe pública. Los que están marcados de negro son delitos que tienen que ver con el sector público, y los que están mandados de un color medio guinda son los que tienen que ver ya para los privados. El delito de colusión, ¿no? Es cuando hay un acuerdo clandestino entre dos o más personas para perjudicar a un tercero. Existe la colusión ilegal simple y la colusión ilegal agravada. El delito de cohecho o soborno, ¿no? Es cuando se da pues un dinero que no debimos dar a una persona, ¿no? Para obtener un beneficio, ¿no? Delitos de corrupción de funcionarios, dice, vienen a representar un conjunto de delitos consistentes en la compra-venta de la función pública. O sea, yo pago a un funcionario público para que me haga un favor, ¿no? La característica de esto dice bilateralidad, o sea que hay dos personas que intervienen, y siempre tiene que ver con algún beneficio indebido de un tercero. La negociación incompatible, que es de funcionarios públicos, es cuando el funcionario o servidor público indebidamente, en forma directa o indirecta, se interesa en provecho propio de terceros por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, ¿no? Delito contra la función jurisdiccional es falsa declaración. Esto es por presentación de información inexacta. O sea, yo he dicho, oye, todo lo que está en este documento es veraz, pero si la entidad pública determina que no es veraz, que no es inexacto lo que yo he declarado, se está configurando el delito contra la función jurisdiccional, que puede ser sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, ¿no? O sea, aparte de que a mí en la vía administrativa sancionan a mi empresa, la inhabilitan por presentación de información inexacta, se va a notificar a la Procuraduría Pública para que se denuncie en la Fiscalía, ¿no?, el delito contra la función jurisdiccional, que podría determinar la pena privativa de la libertad
de los que resulten responsables por presentar información inexacta. Y el delito contra la fe pública ya es el que tiene que ver con la falsificación de documentos, ¿no? Habíamos dicho que es información inexacta y documentos falsos. O sea, cuando a mí me detectan que he presentado algún documento falso, que ha habido falsificación de un documento, no estamos hablando del delito contra la fe pública, que puede ser sancionada pena privativa de verdad no menor de 2 ni mayor de 10 años y con 30 a 90 días multa si se trata de un documento de tipo público. También la ley 3424 ya establece ahora, porque antes solamente la responsabilidad eran de las personas naturales, no teníamos la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero ya con la ley 3424 se ha establecido sanciones que van desde multas, inhabilitación de contratación gubernamental hasta la disolución de la empresa cuando cuando una persona jurídica incurra en un ilícito penal, ¿no? Cuando se haya esto determinado. Bien, acá tenemos pues nuestros datos de contacto para que ustedes puedan escribirnos, revisar la información que tenemos, ¿no? Y conozcan más de nosotros y podamos ayudarlos en cualquier circunstancia que ustedes puedan tener. Y acá les voy a mostrar, bueno, tenemos acá el proyecto de libramiento de recompensa que les decíamos que está en el módulo que tienen ustedes de documentos. Este es el que ha elaborado Indecopi, que ha presentado el proyecto, la guía para combatir la concertación en las contrataciones públicas. Les estamos dejando también la presentación de nuestro servicio de asesoría integral en Visita Fácil y les estamos dejando también la cotización del seminario taller Cómo vender al Estado, que tiene una duración de 4 horas y se dicta en sus oficinas, ¿no? O sea, estamos ahí para ayudarlos. Y también tenemos nuestra página web, Compras Estatales, donde tenemos una sección que denominamos Bajo la Lupa y publicamos supuestos actos de corrupción que identificamos a través de denuncias que nos llegan, ¿no? Que verificamos, ¿no? Y hacemos de conocimiento público de situaciones que podrían ser actos irregulares en un proceso de contratación. Si ustedes conocen de algo de esto, pueden escribirnos también a denuncias@comprasestatales.org. Nosotros hacemos la verificación y si constatamos de que existe algo irregular, vamos a publicarlo en esta sección. ¿Ok? Bien, entonces esto es todo lo que tengo que decirles yo por ahora. Les doy las gracias por su asistencia y vamos a pasar a una sesión de preguntas, no sin antes recordarles que podremos tener hasta 3 tipos de responsabilidades, ¿no? Administrativa, civil o penal. Está claro, está normado, ¿no? O sea, son situaciones que se suelen presentar, que se presentan, de las cuales estamos viviendo y que nosotros lo que hacemos es advertirles a ustedes para que estén prevenidos y actúen siempre con diligencia, con responsabilidad y sobre todo busquen el asesoramiento, busquen aprender, conocer y busquen también el asesoramiento necesario, suficiente, oportuno, ¿no? Para que no solamente salgan airosos de esto, sino que eviten esto, ¿no? Que eso es lo importante. Tratemos de evitar eso, ¿no? Si ustedes cuentan con el asesoramiento adecuado, ustedes pueden evitar estas situaciones porque nosotros los vamos a guiar y les vamos a decir que algo que de repente ustedes piensan hacer o que les están pidiendo, nosotros les diríamos pues que sencillamente ustedes no tendrían por qué hacerlo porque podrían pues incurrir en eh, algún tipo de estas responsabilidades de tipo administrativa, civil o penal. Alguien que tenga micrófono y desea hacer alguna pregunta, por favor. Consulta, buenas tardes. Buenas tardes, una consulta. Un poquito fuerte, por favor, Paula. Buenas tardes, una consulta. En caso de que la entidad, no, perdón, mejor dicho, en caso de que la entidad no haya precisado de manera exacta los puntos de entrega del bien, ¿este incurre en algún tipo de responsabilidad? A ver, en las bases no se
consignó adecuadamente los puntos de entrega de los bienes. Exacto. Ya, a ver, las responsabilidades que una persona asume, ¿no? Son siempre y cuando yo sea, a mí se me pueda decir que es por mi culpa, ¿no? Por eso que la norma dice incurra injustificadamente sus obligaciones. Entonces, si las bases no han sido claras, ¿no? Y en la base no se estableció los puntos de entrega, evidentemente la entidad pública no me puede exigir a mí que yo los entregue en determinado lugar que nunca estuvieron previstos en la base. Por lo que se estaría haciendo ahí es romper el equilibrio financiero del contrato, porque a mí ese traslado a un lugar diferente que nunca se estableció me va a costar, ¿no? Entonces yo no puedo aceptar que la entidad pública a mí me obligue a entregar los bienes en un lugar que nunca estuvo establecido, porque va en contra del principio de transparencia, ¿no? Va en la etapa de ejecución del contrato, va a afectar el equilibrio financiero del contrato, ¿no? Entonces, eso no es por eso la recomendación que hacemos siempre nosotros es que se formulen siempre todas las consultas y observaciones que queden claras, ¿no? No solamente para presentar la oferta, sino para ejecutar el contrato. Por eso, si ustedes vieron, por ejemplo, que las bases no decían cuáles son los lugares de entrega, ustedes también debieron consultar, señores, cuáles van a ser los lugares de entrega para que lo tengan claro y sepan ustedes, ¿no? Cuál va a ser el costo de esos traslados, ¿ok? Pero eventualmente no acarrearía responsabilidad de ustedes en tanto que es un error de la entidad pública de no haber consignado los lugares de entrega. ¿Ok? Eh, Paola Quispe, ¿tienes alguna pregunta? Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasa si es que la entidad modifica de manera unilateral la ampliación del plazo para la entrega del bien y este no es notificado al contratista mediante una carta notarial? O sea, tú firmaste un contrato que vienen de unas bases donde en las bases se establecía un plazo de entrega y en el contrato también se establecía el mismo plazo de entrega. Y luego de suscrito el contrato, la entidad pública de manera unilateral modifica ese plazo de entrega y nunca te notificó. Exacto. O sea, me notificaron, pero no al contratista, sino a un tercero. Bueno, ese es un acto ilegal de la entidad pública porque un contrato asume obligaciones de las partes y ninguna de las partes puede modificar esas obligaciones de manera unilateral, no tiene que hacerlo de forma consensuada, ¿no? O sea, ellos no pueden modificar ese contrato. Lo que ustedes tendrían que hacerse ahí, en todo caso, es irse a una conciliación, un arbitraje, ¿no? Pero ustedes no deberían aceptar que se modifique el contrato de esa manera ilegal, ¿no? De carteras, la entidad me pidió que hiciera algunas mejoras, color y un cierre de carteras. Así lo entregué. Y ahora dice que he vulnerado las expectativas y yo le ingresé en el almacén. ¿Qué hago? Bueno, Elías, tú no podías haber hecho ninguna modificación a las características del bien si es que no estaba a través de una adenda. O sea, si bien es cierto, yo puedo modificar los términos del contrato, la ley lo permite, pero tiene que hacerse a través de una adenda para que quede constancia que la entidad pública está autorizando esas modificaciones. Si yo hago las modificaciones porque alguien me llamó por teléfono o alguien me dijo, oye, no lo quiero de color azul, sino lo quiero color blanco, estás en un problema serio realmente, ¿no? Elber, en el caso de información inexacta otorgada por un profesional que forma parte de una propuesta, también es causal de sanción para el postor, toda vez que el postor aplicó el principio. No, es que el postor no aplica el principio de presunción de veracidad. Quien aplica el principio de presunción de veracidad es la entidad pública. ¿No? O sea, el postor, por eso que el postor está presentando una declaración jurada donde dice que toda la información y documentos que él han presentado han sido verificados por él. O sea, la obligación del postor es verificar esos documentos. El postor no va a recibir un certificado o un diploma de un tercero presumiendo que son veraces. No, eso no dice el principio de presunción de veracidad no aplica para el privado, aplica para el sector público. La entidad pública asume que lo que usted como postor presenta es veraz, pero usted tiene la obligación, entiéndalo con mayúsculas, subrayado y en negritas, usted como proveedor tiene la obligación de verificar todos los documentos que van a ir a su oferta, porque si uno de esos documentos tiene información inexacta o falsa y usted lo recibió de buena fe, no bajo presunción de veracidad, sino usted lo recibió de buena fe y no lo verificó, la sanción no va a ir contra esa
persona que le dio el documento, la sanción va a ir contra su empresa. Eso es lo que venimos a decirles el día de hoy y de lo que estamos hablando, que ustedes tienen que actuar con responsabilidad y la responsabilidad de ustedes es verificar esos documentos, no presumir que son verdaderos, ¿ok? Muy bien, caballeros, por el día de hoy es todo. Lo dejamos hasta aquí nomás. Cualquier otra pregunta que tienen, por favor, me la envíen por escrito y están invitados a la siguiente conferencia que posiblemente sea el próximo viernes, que va a ser corrupción en las contrataciones del Estado. Muchas gracias a todos ustedes por el tiempo que nos han permitido estar juntos. Hasta otra oportunidad.